Comenzamos este nuevo bloque de Fútbol Total, como siempre, a través del Canal 2 de Visión Canaria, por Vera TV para todo el mundo, y también compartiendo parte de los contenidos de Fútbol Total en las diferentes redes sociales. A manera de titulares, en el comienzo del programa, anticipábamos lo que es esta exposición de información que tenemos publicada en el diario La República. De paso, el agradecimiento para el amigo Basorelli, que se encarga de la cobertura periodística semanalmente de todo lo que concierne a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Dos títulos importantes, ambos aparecen en esta página de la República. Uno de ellos que vamos a tratar más adelante, que es la entrega de más de 100 premios con reconocimiento gubernamental, estará realizando ANFA el 3 de mayo, allí en el anexo del Palacio Legislativo. Otro de los títulos importantes que maneja esta página es que comienza nuevamente el proceso de las selecciones uruguayas de ANFA. De este tema comenzamos a abordar los distintos matices de la celeste amateur y de la celeste semiprofesional aquí en nuestra mesa de trabajo. Saben que tengo una tranquilidad hoy, porque si tuviera Rubén ya estaría metiendo 2 o 3 jugadores en la selección, porque él es muy de meter jugadores. Es cierto, es medio contratista, periodista y contratista. No, pero el hecho de que justamente ahora se largue esta información de la selección, y quería simplemente apuntar, porque viene acá a lo largo de toda esta información, de que no solamente es la selección absoluta, como le decimos, la selección principal o la selección única como pasaba en otros años anteriores. En este caso se da que se brinda la posibilidad de una selección principal, una selección semiprofesional, una selección juvenil, porque ese día también ahí en el Palacio Legislativo se va a estar haciendo el lanzamiento de toda la competencia juvenil, pero además también una selección de fútbol femenino, porque también está programado el inicio de los campeonatos de fútbol femenino, y también desde hace un tiempo ya veníamos anunciando el fútbol playa, o sea, una cantidad de selecciones que de alguna manera están brindando la posibilidad de que se realicen torneos y competencias y partidos a nivel internacional, pero también, gracias a la cantidad de invitaciones que han llegado, partidos en el interior. Pueden ser dobles etapas, pueden ser triples o pueden ser simplemente partidos para de las distintas categorías. Así que creo que hay un trabajo ya muy, muy detallado de que esto se está haciendo con mucha seriedad. No vamos a adelantar tampoco el contacto que ya se ha hecho con algún técnico de nombre, porque no está seguro, es decir, hay no una lista, pero sí hay 2 o 3 nombres que, de acuerdo a los contactos, pueden hacerse cargo de alguna de estas selecciones, así que hay muchísimo para hablar. También hay que decir que este horizonte que se visualiza vuelve a traer algo, Ever, que a vos en la historia de ANFA te gusta mucho recorrer, que son los distintos viajes que ha tenido la selección uruguaya de ANFA en tiempos anteriores, con otros procesos, con otros técnicos, y bueno, aparece siempre en la mesa uno de los que más ha estado al frente, que ha sido el Vasco Iriarte. También el recuerdo para Víctor Hugo Luzardo, otro ex jugador, que fíjese lo que son las cosas de la vida. Una vez me decía Víctor Luzardo, fue técnico de la selección de ANFA muchísimo tiempo también, y me decía, vos fíjate cómo son los destinos. Yo era la pareja de Vaz en el primero de Wanderers, cuando dejamos afuera a Nacional por primera vez, que queda afuera un grande de la Copa Libertadores, lo deja Wander afuera a Nacional en el 75. En esa época ya estaba Rebetti, había un montón de jugadores. El maestro Tavares jugando. La pareja de Vaz de Wander era el maestro Tavares y Víctor Luzardo. Entonces me decía Víctor un poco en forma jocosa, dice, vos fíjate, yo dirijo la selección de ANFA y Tavares dirige la selección de la AUF. Claro. Dice, sí, estamos por caminos diferentes, pero con la celeste, los dos con la celeste. Bueno, hay un montón de anécdotas y recuerdos, claro, donde Heber generalmente también investiga mucho en la parte de la historia de ANFA, pero anécdotas que surgen en Argentina, en Brasil, en el interior. Déjame simplemente, ya que mencionaste al Vasco Iriarte, creo que la etapa que más que no conocen, al Vasco Iriarte fue un jugador que brilló en la década del 60, pero ¿qué pasó? Como en ese momento en Peñarol había monstruos, Abadía, Rocha, Spencer, Joya, era bastante problemático poder jugar, pero era uno de los mejores jugadores que tenía el fútbol uruguayo. Le tocó una época que Peñarol tenía monstruos y por eso no pudo trascender, pero jugó muchísimo tiempo en Peñarol, muchísimos años, y creo que el hecho de que Iriarte haya sido técnico de la selección de ANFA
le daba esa seriedad y ese conocimiento que necesitaban. Jugadores que son amateur y que tienen un referente que fue importante a lo largo de la historia del fútbol uruguayo, como el Vasco Iriarte. Realmente era un tipo que sabía muchísimo dentro de la cancha, pero también afuera de la cancha tenía una impronta y además una manera de tratar a los jugadores, digo, que generaba. Yo lo conocí en estos viajes de ANFA y realmente era un tipo que parecía que siempre estaba serio, parecía que siempre estaba con el gesto serio, pero sin embargo era un tipo bonachón y te ponías a conversar con él y tenía miles y miles de anécdotas. Quiero acotar que es un caso especialísimo el de Iriarte en el fútbol, no hablando de la selección de ANFA, sino hablando de su historia que ustedes manejaban en Peñarol, porque le toca debutar en una final en el primer equipo de Peñarol, la final que se da entre Peñarol y Cerro, en el 60, le toca debutar con 16 años en el primero. Él era jugador de la reserva en aquellas épocas, las reservas también tenían sus buenos planteles. Y hay una anécdota increíble, ¿no? Porque tiene que ver con el fútbol todo, pero también en el fútbol amateur estas cosas suceden y se disfrutan mucho. Cuando el padre lo acompañaba siempre, porque era en esa época, 16 años, casi la mentalidad de un niño, lo acompañaba a todos los partidos, pero en ese partido se encontró con que no participó de la reserva. Entonces el padre lo presionó y el padre lo cuestionó bastante. Vos no fuiste a practicar, vos faltaste. Si venís siendo en la reserva titular y goleador y todo, ¿por qué no te pusieron? ¿Por qué no jugás? Y se generó todo un tema en la platea y él no tenía respuesta porque él tampoco sabía por qué no jugaba en la reserva. Y promedió el segundo tiempo de la reserva, comenzó el segundo tiempo de la reserva y vinieron los ayudantes técnicos, del técnico del primero, y le dijeron: Vasquito, cambiate que jugás en primera. O sea que él nunca se preparó psicológicamente y nunca supo nada. Y ahí el padre quedó helado porque lo estaba de alguna manera cuestionando porque no jugaba y terminó jugando en el primero. Y fíjese, hace 2 goles a Racing y después posteriormente gana la final Peñarol también, porque es campeón con la final con Cerro en el 60, juega todo el partido como titular y de ahí viene la carrera de Iriarte, que después, como bien decía Francisco, aparecen jugadores como Abadí, Joya, claro, y se empiezan a pelear los puestos. Bueno, arriba Lito Silva, el Pepe Sacía, eran 7, 8, Cubilla, que jugaba de puntero derecho en Peñarol en el 60, el puntero derecho era Cubilla. O sea, fíjese, Cubilla, Joya, Spencer, Abadí, Lito Silva, el Pepe Sacía, Iriarte. Bueno, era muy difícil entrar. Todavía arriba me contaba él que con todos estos jugadores de Peñarol se le da por comprar al jugador que había sido suplente de Pelé, Moacir. Y se trae otro delantero más Peñarol y ya era un abanico de punteros y delanteros que era muy difícil entrar. Pero bueno, nos tomamos estos minutos para aportar un poco más para la gente que quizás no conoció esa historia de Peñarol y de un jugador joven con 16 años debutando en un plantel como era ese de Peñarol. Y enterándose que jugaba el día del partido, un ratito antes. Esto para los que dicen ese tipo para los que dicen que claro, los técnicos se esconden. ¿Vieron cómo se daba también? Ese tipo de jugadores que trascendieron el fútbol uruguayo terminan siendo técnicos de una selección de ANFA que tuvo muchísimo tiempo. Incluso creo que el Vasco fue el técnico de la selección uruguaya que jugó en el Sudamericano en Tacuarembó y todos los partidos. Sí, en Argentina casi todo el proceso de la Copa Río de la Plata, de varias ediciones de la Copa Río de la Plata, el técnico fue él. Recuerdo que la selección partió a la Argentina una noche del programa Deporte Total de Carlos Muñoz en Canal 10, y digo una noche, a pesar de que los programas iban los domingos de mañana, porque se hizo la filmación antes de la partida con todos los jugadores vestidos adentro del estudio Canal 10, no sé si tú estuviste, sí, con todos los jugadores de Canal 10, en Canal 10, con equipos que los cedió, si no recuerdo mal, la revista Uruguay Sport. Exacto. Entonces se hizo toda una entrevista. Revista en la cual yo escribía. En la que usted escribía, el señor Edgardo Martirena, ¿no? Y Gustavo Fernández era el otro director. Gustavo Fernández, ex golero de Peñarol. Golero de Peñarol. La celeste siempre celeste, porque cabe destacar que esta camiseta de la selección de ANFA es celeste, es como la mayor. La usó don Obdulio Jacinto Varela, por primera vez la usó esta camiseta de ANFA. Y para uno que tuvo la dicha enorme de vivir la mayor, la selección absoluta, durante 7 años, yo digo, afirmo con autoridad que los muchachos de ANFA viven la misma emoción.
viven la misma expectativa, tienen la misma esperanza y quieren estar en la selección de ANFA de la misma forma que quieren estar los otros muchachos en la otra selección. Es un objetivo, para ellos es un objetivo, se puede palpar en la cancha, se puede palpar en sus acciones, en su preparación. Nosotros tuvimos una oportunidad enorme de trabajar en uno de los procesos y fuimos a un amistoso en una de las canchas contra la tercera de Nacional, que dirigía Gustavo Bueno. Correcto. A esa selección, que creo que dirigía Román Mesones, ¿puede ser? Sí. A esa selección se le unió un jugador que vino exclusivamente de Florida, porque se enteró que estaba la selección de ANFA formándose, él quería jugar con la Celeste y se vino exclusivamente de Florida. No me pregunten ni el nombre ni el puesto, porque no, la verdad yo no me acuerdo. Pero yo sé que él vino exclusivamente a eso, se preparó, hizo el calentamiento. Cuando se armó, cuando el grupo estaba completo y empezaron a hacer todos los trabajos de calentamiento, lo llamaron, se unió, y uno lo veía con una contracción. Vino la familia, hubo cámaras de la familia, además, y bueno, y después jugó. Exacto. El partido lo jugó. Sacó sus conclusiones el entrenador, bueno, no me acuerdo si quedó o no quedó, eso es un tema aparte. Y un partido, perdona que te corto, que el técnico de Nacional lo brindó en el programa Fútbol Total, que tú le hiciste la entrevista, sí, recuerdo, dio elogios hacia el trabajo de la selección de ANFA. Elogiosos comentarios de Gustavo Bueno para una selección que le complicó la vida. Me acuerdo que dijo él, me complicaron la vida. Terminó 0-0 el primer tiempo, con 2 pelotas en los palos en contra de Nacional. O sea que podía haber terminado 2-0 a favor de la selección de ANFA, sí. Pero uno podía ver, y esto es lo que yo rescato, uno podía ver en ese acto y en otros posteriores las ganas enormes que tienen los futbolistas que juegan estos campeonatos de ANFA de vestir la celeste. Después, posteriormente, fuimos al interior, a otra actividad, y la consulta, recordá que la consulta era ¿cuándo entrenaba la selección de ANFA? Porque había otra persona, o había otro deportista que quería venir a probarse. Y la idea es esa, la idea es estar, la idea es participar, es integrarse y sumarse a un grupo que yo he sentido comentarios, a mí me han comentado muchas cosas, ha vivido muchas experiencias en Argentina, en Chile, en Brasil, y todas, porque además de buenos resultados, además de buenas actuaciones, hay una cosa que es fundamental, todas dejando una gratísima impresión, sin excesos. Porque uno puede pensar, jugadores amateur que no se juegan mucho, ¿quién los va a castigar? ¿Quién los va a controlar? Claro. ¿Quién los va a controlar? Sí. Sin embargo, todas esas selecciones, esos grupos, yo he recibido información de que han sido verdaderos embajadores, que han trabajado y han dejado excelente imagen en todos los lugares en los que han andado. Vos sabés que, yendo un poco en el mismo sentido que vos, en cuanto a cómo se siente la camiseta celeste, digo, a mí me pasó en esos viajes que hacíamos a Argentina, Brasil, pero particularmente, digo, de gente que incluso que nunca había viajado, que nunca había pasado, nunca había salido del país, y vestir la celeste fuera del país, es decir, llegaba a algún lugar y decía, yo juego en la selección uruguaya, se sentían, porque iban con el equipo deportivo, pero aparte de la camiseta, con el escudo, es decir, ellos se sentían jugadores de la selección uruguaya, claro. No importaba si era amateur o no. Y el hecho de entrar en una cancha en Argentina, de las tantas canchas que se jugaban, estadios, el hecho de ir a cambiarse al vestuario, de esos vestuarios que son de primera división del fútbol argentino, de poder salir por el túnel, de salir... Obviamente que el estadio en Argentina no iba a tener gente porque era fútbol amateur. Lo que sí pasaba acá en Uruguay, sí, en Uruguay en distintos lugares del interior salían y las canchas estaban, no digo llenas, repletas, pero sí había muchísima gente. Había gente, sí. Y no solamente el hecho de que el jugador se sentía con ese orgullo de vestir la celeste, sino que me ha pasado incluso en San Gregorio, donde somos oriundos, cuando se jugó aquel sudamericano,
de gente de San Gregorio decir, nosotros le ganamos a la selección uruguaya. Claro. Es decir, no era que decían a la selección uruguaya, no, nosotros le ganamos a la selección uruguaya. Y le ganamos también a la selección de Brasil, porque en ese momento en el Sudamericano jugó un combinado de Santana, de Río Grande. Es decir, henchido el pecho de orgullo. Claro, y ellos sentían que le habían ganado a la selección uruguaya. Entonces, ¿cómo no va a ser importante para toda esta gente, para todos estos deportistas que pasan 8 horas en un trabajo y descargan el fin de semana toda esa adrenalina? Para ellos es trascendente, es importantísimo vestir la camiseta celeste. Habría muchísimas anécdotas para manejar de ANFA, pero hay 2 puntos tampoco podemos dejarlo de lado porque son importantes. Uno de ellos es el apoyo de la prensa que había en todo ese proceso, que hubo en todo el entorno del proceso de ANFA, de la selección nacional, porque tanto Últimas Noticias, que en aquel momento era un diario popular, un diario con mucha salida también, La República, el diario El País, todos volcaban espacios importantes de páginas completas para difundir y promover la actividad de la selección de ANFA en el interior o en el exterior del país. Y uno de los compromisos que tenía ANFA con la revista, que era la que vestía la selección, era que en cada lugar que estábamos, nos tocaba a nosotros hacer esa tarea, teníamos que hacer toda una crónica, no solamente comentar el partido, sino hacer las notas, sino hacer toda la cobertura como si fuese una selección o un equipo uruguayo fuera del país, contar todo, cómo se vivía todo. Y realmente para ese entonces, estamos hablando de 15 años atrás, 20 años atrás, digo, en ese entonces, que no había la tecnología dispuesta hoy en beneficio del deporte, era realmente encomiable la labor que se hacía, porque había que pasar por todas las radios a comentar qué era que se había hecho, llamar por teléfono, es decir, era bastante engorroso. Hoy sería muchísimo más fácil la promoción. Y agregar algo más, que decíamos 2 puntos a destacar, uno era la prensa y el otro también los dirigentes del fútbol profesional, porque ahora estoy recordando ya en el cierre de este bloque, que en un momento dado la selección de ANFA tenía que recibir a un seleccionado del equipo de Boca de Argentina. Aquí ya habíamos estado en la Bombonera, pero tocaba ser locales. Ajá. Y en principio se había hablado y la posibilidad estaba de que se pudiera jugar en el Parque Central mediante contactos que se habían hecho en aquel entonces con la directiva de Nacional. Pero finalmente el Parque Central el mismo día tenía partido fijado por la AUF y no se pudo conceder el Parque Central. Automáticamente, en ese momento, el gerente de Nacional en aquel momento, el señor Manuel Ucha, en presencia nuestra, toma el teléfono y llama a la directiva de Miramar y consigue el Parque Méndez Piana para el partido de la selección de ANFA con el combinado de Boca de Argentina. Se termina jugando allí. Y nos preguntó qué otras cosas precisábamos, qué otras cosas se necesitaban, que pidiéramos lo que necesitábamos. Y creo que uno de los compañeros que había ido en directiva decía, no tenemos ni pelota para jugar, ¿no? Por una forma de decirlo, ¿no? Porque pelota había, pero no hay pelota. Y adelante, no dejó ni explicar que era una broma. En el momento volvió a tomar el teléfono y llamó para los céspedes y habló con el Peta Uiña, que era y le dijo, tengo la gente de la selección de ANFA acá, preparate 5 o 6 pelotas de ahí, que los muchachos las van a pasar a buscar, que tienen un partido internacional. Fueron los compañeros de directiva de aquel entonces y retiraron los balones en el Parque Central para que la selección de ANFA jugara con balones de primer nivel en aquel momento. Mi recuerdo y respeto a uno de los hombres más importantes que tuvo Nacional en los últimos 40 años y que no fue reconocido, porque nunca, me voy a meter en un tema que es muy largo, pero nunca le dieron el valor que realmente Ucha tuvo Nacional. Tenemos mucho más para hablar, por supuesto que los invitamos a esta nueva pausa y luego retornamos, porque hay mucho más fútbol total para disfrutar, como siempre, a través del Canal 2 de Visión Canaria y por Vera TV para todo el mundo. Ya volvemos.